Guaviare volvió a arder. Un bombardeo sacudió la selva en zona rural de El Retorno. El objetivo, la subestructura Martín Villa del bloque Amazonas. Capturas, sometimientos, menores rescatados, 3 militares heridos, pero la pregunta que hoy recorre los campamentos clandestinos no es cuántos cayeron. La pregunta es otra. ¿Iván Mordisco está sintiendo que el cerco se cierra? ¿Tiene miedo de que lo abatan? Y si cae, ¿quién heredará el mando del Estado Mayor Central? Porque cuando un líder armado empieza a cambiar rutinas, a moverse más de noche y a desconfiar incluso de los suyos, algo está pasando. Desde la madrugada del 1 de marzo, la fuerza pública lanzó una ofensiva directa contra las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco en Guaviare, señalado de múltiples acciones criminales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que el homicidio rural en ese departamento aumentó el 45% frente al año anterior, una cifra que, según dijo, obligó a una respuesta firme y ajustada a la ley. En medio de esa arremetida, tropas del batallón Selva número 51, adscrito a la Brigada 22, ubicaron y destruyeron un campo minado con 5 explosivos improvisados en la vereda Barranquillita, zona rural de Miraflores. El equipo de y desminados EXDE aseguró el perímetro y realizó una detonación controlada, evitando una posible tragedia para civiles y uniformados. El comandante de las fuerzas militares, general Hugo López, confirmó días atrás que Mordisco sigue siendo el objetivo principal de la ofensiva nacional. Según el balance oficial, entre 2025 y 2026 ha sido neutralizados 122 integrantes de su estructura en operaciones concentradas en Guaviare, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Amazonas. Aunque también hay golpes contra frentes en Catatumbo, Meta y Caquetá, el mensaje es claro: la cacería contra Iván Mordisco no se detiene. El denominado Estado Mayor Central, que además, según se ha dicho, es un nombre además puesto por la misma institucionalidad, es decir, para darle legitimidad a una serie de grupos que en su momento estaban fragmentados, pues hemos visto que ha tenido disidencias y disidencias dentro de las disidencias, es decir, no es un grupo homogéneo, sino por el contrario bastante heterogéneo, con contradicciones internas y con serias rupturas además con personajes que han representado tal vez y también un canal de perturbación grandísimo para el Estado Mayor Central, como es el caso del grupo comandado por alias Calarcá. Entonces sí, eso lo que está ocurriendo es una situación en donde, a pesar de las retóricas políticas, se está viviendo un caso de lumpenización de la violencia antiguamente guerrillera, ahora dedicada a actividades de supervivencia, de control de rentas y de ejecución de actividades violentas. La nueva estrategia del gobierno nacional es debilitar la estructura de Iván Mordisco a partir de atacar eso, lo que antes se llamaban células o frentes, que hoy lo que se conocen son brazos. Y cuando empiecen a debilitarse, empezarán en un juego de ajedrez o de caída tipo dominó, y es empezar a quitar sus personajes de confianza y esas personas que están de alguna forma generando pues toda la acción de este grupo armado. Conflicto que solo beneficia a la clase poderosa del país. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, fue comandante del Frente Primero Armando Ríos y en 2016 se convirtió en el primer jefe guerrillero que rechazó públicamente el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Mientras las FARC firmaban en La Habana, él enviaba cartas llamando a continuar la lucha armada. Tras la muerte de Miguel Botache Santillana en 2022, Mordisco asumió el liderazgo del Estado Mayor Central. En julio de ese mismo año, el gobierno anunció que había sido abatido. 3 meses después reapareció en video. Desde entonces vive entre el mito y la sombra. Controla corredores de cocaína por Guaviare, Vaupés, Bichada y rutas fluviales hacia Brasil. El tema ya no es solo el narcotráfico, sino que ellos hacen una especialización donde las nuevas formas, por ejemplo, de minería ilegal, todo lo que está en términos de cruce de la frontera con armas y con las municiones de las mismas,
empieza a hacer algo más de las ganancias de la renta criminal. Si algo hizo muy bien Iván Mordisco fue diversificar la renta criminal de las disidencias, ya no solo van detrás de la droga, van detrás de múltiples negocios, y eso pues le ha garantizado que ya no solo es el cultivo ilícito de coca o la coca misma, sino que hablamos de cruces especialmente por las vías fluviales hacia Venezuela, de contrabando, de minerales, de gasolina, y pues el tema de ese pasan de lado a lado para intentar despistar a las autoridades. Están perdiendo mucha fuerza porque muchos de esos territorios, de esos corredores que entre comillas tradicionalmente ellos controlaban, están en disputa, y en una disputa sanguinaria, con muchas dificultades para mantenerse. Gran parte del territorio colombiano en este momento está en una disputa violenta, no solamente contra los grupos armados irregulares, sino también contra las fuerzas estatales. Al haber perdido Iván Mordisco y su grupo, de cierta manera, la legitimidad que se le había dado para negociar con el gobierno, pues su situación no es la mejor. Mordisco no solo enfrenta al Estado, tiene enemigos dentro y fuera. Su historia, rivalidad con la segunda Marquetalia, liderado por Luciano Marín Arango, ha dejado muertos en Venezuela y Colombia. Se le ha señalado incluso de estar detrás del asesinato de Jesús Santrich en 2021. Además, mantiene confrontación con alias Calarcá en Guaviare, lo que explica el 45% de aumento en rurales. Cuando un comandante enfrenta presión militar y fractura interna, comienza la paranoia. Fuentes de inteligencia han advertido que Mordisco reduce comunicaciones electrónicas, cambia frecuentemente de anillos de seguridad. Evidentemente, pues siguiendo la estela de lo que pasó con las antiguas FARC-EP, pues los grupos que, por decirlo de alguna manera, caen en desgracia, pues también, aparte de que son atacados directamente no solo por las fuerzas oficiales, sino también por otros grupos irregulares, también sufren infiltraciones, ¿no? Y delaciones de antiguos integrantes que o se van a otros grupos armados o se entregan a las autoridades. Entonces sí, evidentemente la situación de este grupo no es la mejor. Pero adicional, Mordisco tiene 4 frentes en este momento de confrontación. Uno, al interior de la misma estructura, con esa división, que están, digamos, peleando es precisamente por quedarse con 3 o 4 departamentos de este país en términos de droga. Otra que está ligada en la lucha que tiene contra la segunda Marquetalia, y es que, como muy bien se ha dicho, presuntamente está relacionado con el asesinato de Santrich, pero que además se ha dicho también que presuntamente ordenó un atentado directo contra Belén Márquez en junio del 2022. Y adicional a estas dos, una que es interna y otra con sus antiguos compañeros, tiene la pelea contra las fuerzas militares. Entonces, esta es una de las disidencias o grupos armados que más complejo tiene el proceso de expansión, el proceso de crecimiento, cosa distinta al del ELN, que con su gran capacidad, hoy muchos de los territorios de las antiguas FARC fue cooptados por el ELN y no por las disidencias de las FARC. No tienen alguien que les compita de forma directa, sino que al contrario terminan en una suerte de alianza. Pero Mordisco sí tiene hoy una encrucijada muy complicada. Aquí está el punto más explosivo. El MC no tiene una estructura tan vertical como las antiguas FARC. Posibles figuras de relevo, alias Calarcá, fuente en Guaviare, pero enfrentando a otras facciones. Mandos regionales del Cauca o Nariño con mayor músculo picante. Una dirección colegiada temporal para evitar guerra interna. La de Gentil Duarte demostró algo. Cuando cae un líder, no siempre hay sucesor natural, hay disputa. El MC opera en más de 14 departamentos y tiene presencia en frontera venezolana. Esa expansión implica múltiples intereses económicos, y donde hay economías ilegales, hay ambición. Sin duda alguna, en el caso que este sujeto caiga a manos de las autoridades o cualquier otra situación, incluso de sus oponentes de la segunda Marquetalia, alias Willy y alias Calarcá, estarían en el radar. Algo también han sido muy pragmáticos las disidencias o los nuevos grupos después del 2010-2011, y es que ya cuando se ven acorralados o amenazados acuerdos criminales, incluso nosotros hemos visto en este país como cuando el ELN tuvo una posibilidad de debilitarse realmente en este país, terminó aliándose con las FARC en muchos territorios, no en todo el país, pero en muchos territorios. O hemos visto cómo
las extintas FARC, ya sea Segunda Marquetalia o las disidencias de Mordisco, terminaron en unas alianzas con el Clan del Golfo, por ejemplo, o con los Caparratos, con tal de no extinguirse, y luego terminaron mucho más fortalecidos. Más que Calarcá se convirtiera eventualmente en un sucesor de Iván Mordisco dentro de la misma organización, no, sería más bien que el grupo que comanda Calarcá se impondría violentamente al grupo que comanda Iván Mordisco. En 2023, Mordisco se sentó en la mesa bajo la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Firmó cese al fuego, pero las negociaciones han sufrido rupturas y tensiones. Si Mordisco cae, ¿se rompe definitivamente el diálogo? ¿O el gobierno radicaliza la ofensiva militar? ¿Se abrirá paso a nuevos jefes más radicales? La historia reciente demuestra que cada vacío de poder en estructuras armadas genera más violencia en el corto plazo, y Guaviare podría ser el epicentro. Entonces, hoy, frente al proceso de paz total, esto sería un gran proceso de golpe desde el Estado colombiano si logran dar de baja a Iván Mordisco, o por lo menos capturarlo y llevarlo ante la justicia. Pero definitivamente pareciera que la paz total sí no va a ser con ellos, y ya no fue. El gobierno actual se acabó. Y a diferencia de otras mesas que por lo menos avanzaron un poco, llegaron a tener algunas comisiones de garantías y de verificación internacional, esta definitivamente sí no tuvo posibilidad de avanzar. El conflicto y la guerra en Colombia se atomizaron, ya no están en manos de unos grupos que uno pudiera contar con los dedos de la mano, sino por el contrario, es una situación prácticamente inmanejable. Y por eso pues tengo que decir una cosa, y es que la apuesta por la paz total del gobierno, que me parecía pragmática y me parecía lógica, finalmente fracasó. Porque es que listo, se puede llegar a acuerdos con 2, 3, 4, hasta 5 grupos, pero si hay 10, 20, 30, 40, 50, es una situación inentendible en muchos casos e inmanejable. Por Iván Mordisco no solo hay persecución militar, hay precio. El gobierno colombiano mantiene una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura, uno de los montos más altos ofrecidos actualmente por un jefe de las disidencias. Ese dinero no solo busca datos, busca romper el círculo de lealtad, busca que alguien hable, busca que alguien traicione. En estructuras armadas ilegales, las recompensas tienen un efecto psicológico devastador. Si el enemigo ofrece millones, significa que te considera objetivo prioritario. Y cuando el dinero entra en la ecuación, la confianza puede ser traicionada. Si algo tiene este sujeto Mordisco es que ha logrado no solo un equipo cercano de su máxima confianza, sino esa posibilidad de que ellos le sean leales. Y aquellos que han intentado no ser leales o llegar a traicionar, que no son de su círculo más cercano, han terminado, pues ellos mismos lo han dicho, ajusticiados. Y entre tanto él ha sido muy claro en que los que no están con él están contra él. Es el mismo problema que hoy tenemos entre Segunda Marquetalia y que tenemos precisamente con la de Iván Mordisco. Uno diría, si ambas son disidencias, ¿por qué no están juntas? Porque o están con él o están contra él. Compensa puede generar fracturas internas, puede generar mucha desconfianza, puede generar bastante paranoia en este personaje, porque ya ha ocurrido antes, ya ha ocurrido que las altas recompensas ofrecidas por determinados individuos, pues al final terminan en la captura o en el abatimiento violento de esa persona. De hecho, también a esto se suma una situación, es que el gobierno colombiano pidió una extradición a Iván Mordisco. Entonces, en un contexto en donde se suponía que estaban negociando con él, que lo pidan en extradición, pues deja ver que definitivamente ya la situación con él se rompió y que además ya Mordisco es visto como un trofeo para los intereses del gobierno colombiano, para demostrar compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Luego de los acuerdos a los que seguramente se llegó con Donald Trump, que tenía una retórica muy agresiva frente al presidente de Colombia, y que después de esa reunión pues amainó significativamente. Iván Mordisco ha sobrevivido a traiciones, bombardeos y guerras internas, pero el cerco parece estrecharse. La pregunta es, ¿está el Estado Mayor Central preparado para sobrevivir sin él?
Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.